Hola, muy buenas. Eh, Vamos a hacer en este vídeo una tarea para un nivel de cuarto de ESO de física química. En este vídeo lo que vamos a ver los tipos de movimientos que existen y saber clasificarlos. Y el tema sería el tema de movimientos, ¿vale? Bien, en primer lugar tenemos que definir lo que es cinemática. La cinemática es la parte de la ciencia que estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta la causa que realiza este movimiento. Pero si queremos tener en cuenta la causa que realiza, entonces sería el estudio dinámico, que la dinámica estudia la causa-efecto. Existen dos tipos de movimientos o dos grandes grupos de movimientos, que es el movimiento rectilíneo y el movimiento circular. En primer lugar, lo que tenemos que definir es el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo acelerado. El movimiento rectilíneo es cuando la partícula sigue una trayectoria rectilínea, y el movimiento circular cuando la partícula sigue una trayectoria circular. Dentro del movimiento rectilíneo tenemos el movimiento, como he dicho antes, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo acelerado. Lo mismo sucede en el segundo grupo, que también existe el movimiento circular uniforme y el movimiento circular acelerado. Una vez que tenemos la definición de cada tipo, tenemos que saber que en el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad del cuerpo permanece constante. En cambio, en el movimiento rectilíneo acelerado, la velocidad es variable, que es distinta de constante, que cambia la velocidad. Y esta es la gran diferencia entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento acelerado. Repito, el uniforme, que la velocidad permanece constante, y el movimiento acelerado, la velocidad varía. Vamos a ver un ejemplo para poder entender estos conceptos y algún concepto más. El ejercicio lo que nos dice: un objeto describe un movimiento cuya trayectoria se muestra en la figura adjunta. Entonces lo que voy a hacer es presentar pantalla para ver la gráfica y tenemos que describir cada tipo de movimientos. Entonces presento pantalla para ver el ejercicio. Pero lo que quiero es presentar pantalla con este ejercicio. A ver si presento pantalla. Y lo que quiero es presentar pantalla aquí con este ejercicio. El ejercicio, lo que tenemos aquí es que tenemos un tramo, que es el tramo AB, el tramo BC, el tramo CD, el tramo DE, el tramo EF. Primero, lo que vamos a ver es el tramo AB. El tramo AB aquí me dice que la velocidad es 20 km/h, quiere decir la velocidad es constante. Si la velocidad es constante y tenemos una trayectoria circular, entonces se trata de un movimiento circular uniforme. Esto implica que cambia la dirección de la velocidad, porque la velocidad en cualquier punto va cambiando de dirección, y por tanto, si cambia la dirección, tenemos una aceleración normal. Y como la velocidad es constante, la aceleración tangencial es nula. Aquí aparece una AT, quiere decir aceleración tangencial.
Entonces, aquí lo que tenemos es velocidad constante, movimiento circular. Entonces lo que tengo es un movimiento circular uniforme. Para el tramo BC, como la aceleración tangencial es nula y la trayectoria es rectilínea, lo que implica que la aceleración normal también es cero. Y voy a decir ahí una cosita. La aceleración normal es cero cuando la velocidad es constante. ¿Vale? Bien. Se tiene una aceleración tangencial y normal nula, quiere decir la aceleración total es cero. Entonces, esto quiere decir que el movimiento en el tramo BC es un movimiento rectilíneo uniforme. Vamos al tramo CD. En el tramo CD, el módulo de la velocidad permanece constante al ser la aceleración normal constante. Si la aceleración normal constante, quiere decir la velocidad es constante. Y el radio lo es también, que el radio de la trayectoria sigue siendo lo mismo. Entonces se trata de un movimiento circular y uniforme. Lo mismo que sucedía en el tramo AB. Pero me lo está preguntando de forma distinta. En el tramo DE, aquí tengo un movimiento rectilíneo uniforme, porque la velocidad o la celeridad también es constante. En el tramo EF, aquí tenemos una aceleración negativa y constante, entonces se trata de un movimiento uniformemente acelerado, pero con una aceleración negativa. Esto quiere decir que el cuerpo está frenando, porque cambia la velocidad. Cuando hay un cambio de velocidad, esto implica que existe una aceleración. Existe una aceleración, y la única aceleración que tenemos es la aceleración tangencial. ¿Vale? Es la aceleración tangencial. Y esto es lo que me está preguntando en este ejercicio. Dejo de compartir pantalla para seguir. Vamos a ver un ejercicio práctico, y el ejercicio práctico sería que tenemos un móvil circular, que circula por una autopista de 120 kilómetros a la hora. A 100 metros por delante de él circula otro cuerpo a 100 kilómetros por hora. De repente el coche de delante frena. Entonces tengo dos cuerpos, un cuerpo va a una velocidad, el otro va a otra velocidad y una distancia entre ellos de 100 metros. Pero el coche que va adelante está frenando. Dice, si el tiempo de reacción es de 0,7 segundos, es el tiempo cuando el otro coche va a reaccionar para frenar, y la aceleración de frenada en ambos casos es de 2,2 metros partido segundo, me pregunta, ¿se producirá una colisión entre ambos vehículos? Quiere decir, cuando reacciona el coche que va detrás, si choca con el que va adelante que está frenando. ¿Vale? Y esto sería un ejercicio típico de lo que nos puede pasar en nuestra vida cotidiana. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que calcular la distancia recorrida por el vehículo de delante, por el coche que está delante. Para ello, comenzamos expresando la rapidez en el sistema internacional. Como me está dando la velocidad en kilómetros partido hora, lo pasamos a metro partido segundo, porque debemos de saber que en física siempre tenemos que trabajar en el sistema internacional, que la distancia está en metros y el tiempo en segundos. Y esta velocidad nos sale 27,8 segundos.
Después de calcular el tiempo que transcurre hasta que se pare, momento en que cuando se para la velocidad es nula, la fórmula de la velocidad es la v igual a v sub 0 más a por t. Entonces, si despejo el tiempo teniendo en cuenta la velocidad inicial es de 27,8 y la aceleración me está diciendo que es una frenada, quiere decir aceleración negativa de 2,2, el tiempo es de 2,6 segundos. Con este tiempo calculo la distancia que recorre el coche, el primer vehículo. Y esta distancia lo calculamos aplicando la fórmula que el espacio x igual velocidad inicial por tiempo más un medio de a por t al cuadrado. Teniendo en cuenta que la velocidad inicial es 0, la velocidad inicial no vale 0, sino la final, la que vale 0. La velocidad inicial de 27,8 y el tiempo que transcurre para que la velocidad final sea 0 es de 12,6 que se ha calculado anteriormente y la aceleración es de 2,2 metros partido segundo, nos sale un espacio recorrido de 175,6 metros. Quiere decir, la distancia de frenada es de 175,6 metros del primer coche. El segundo coche lo hacemos exactamente lo mismo. Primero calculo o paso los kilómetros hora a metros segundo. Como la velocidad es de 120 kilómetros partido hora, lo pasamos a metro partido segundo con el factor de conversión y sale 33,3 metros partido segundo. Entonces, el segundo coche, para calcular el tiempo de reacción, que me está diciendo que es de 0,7, va a recorrer un cierto espacio. Y este espacio sería x, es un movimiento uniforme, x sería velocidad por tiempo. La velocidad son 33,3 metros partido segundo, el espacio es de 0,7 y nos sale que 23,3 metros. El 23,3 metros, si una vez que acciona el freno, se puede determinar el espacio recorrido a partir de la misma ecuación que tenemos antes. Que el espacio igual espacio inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de a por t al cuadrado y la velocidad igual velocidad inicial más a por t. El tiempo que tarda en detenerse el segundo coche sería, aplicando la segunda fórmula, que la velocidad final sería 0 y la velocidad inicial 33,3 metros partido segundo y la aceleración para ambos, que es de 2,2 metros partido segundo al cuadrado, nos sale un tiempo de 15,1 segundo. Con este tiempo calculamos la distancia de frenada, aplicando la x igual velocidad inicial por tiempo, la misma fórmula de antes. Y nos sale un espacio de una distancia recorrida de 252 metros. 252 metros más los 23,3 metros de la distancia de reacción, tenemos un espacio de 275,3 metros. Teniendo en cuenta que el segundo coche o el segundo vehículo estaba a 100 metros por detrás del otro coche, se parará en un punto situado a 175,3. 175,3 de donde empezó a frenar el automóvil de delante, como este recorre 175,6 metros, vemos que los dos coches se quedan a 30 centímetros uno de otro. Quiere decir que no se chocan, sino que quedan solamente una distancia de 30 centímetros. Quiere decir que no se produce la colisión. Espero que con estos ejemplos queda claro los conceptos que pretendo transmitir. Lo repito, tenemos un
teníamos un ejercicio de una gráfica para distinguir entre el movimiento circular y el movimiento acelerado, y un ejercicio práctico de colección de dos coches, a ver si se chocan o no se chocan los dos coches. Lo mismo sucede con el movimiento circular, pero en vez de hablar de velocidad lineal, hablamos de velocidad angular. En vez de hablar de aceleración lineal, hablamos de aceleración angular, y los desplazamientos lineales en desplazamientos angulares. El mismo concepto con las mismas fórmulas, solamente con estos cambios que acabo de decir. Un ejercicio de aplicación del movimiento circular, el ejemplo así un poquitín más fácil para todos sería un ejercicio que dice: un ratoncito se encuentra recorriendo dentro de una rueda. Tenemos una rueda de 5 centímetros de radio con velocidad constante de 0,2 metros por segundo. Me dice cuántas vueltas ha dado en recorrer 22 hectómetros. Entonces, lo primero que tenemos que saber es pasar la distancia del sistema internacional, lo mismo que anteriormente. Los 2,2 hectómetros, que son 2.200 metros, pasando al sistema internacional. Entonces, lo que nos queda, el desplazamiento angular, sería espacio lineal partido el radio. Como radio es 5 centímetros, lo pasamos a metros, que sería 0,05. Nos sale un desplazamiento angular que siempre saldría en radianes, de 44.000 radianes. Pero esto, si lo queremos pasar al número de vueltas, sabiendo que una vuelta son 2 pi radianes, entonces lo que nos sale son 7.002,8 vueltas. Podemos decir aproximadamente igual a 7.003 vueltas. Este es un ejercicio fácil y se comprende muy bien. Es un ratoncito que va dando vueltas. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Pues no pierdas los próximos vídeos. Espero que haga próximos vídeos y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por tu atención y espero que te haya servido. Muchas gracias.